y el día de hoy tengo el placer de invitar al magíster Ricardo Abraham Gálvez Arévalo para que nos acompañe en nuestra quinta sesión de los martes de divulgación científica, hoy 9 de julio del año 2024. El tema que vamos a presentar hoy es ¿cuánto tiempo antes de la atención esperan los niños en una unidad de emergencia de un hospital pediátrico de tercer nivel? Ricardo es psicólogo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, magíster en Ciencias en Investigación Epidemiológica por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, magíster en Salud Pública y Salud Global por la misma Casa de Estudios y candidato a doctor en Psicología también por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. La presentación que hoy Ricardo nos comparte es un artículo que se publicó en la revista Investigación e Innovación Clínica y Quirúrgica Pediátrica para el volumen 1, número 1 del año 2023, perdón, en el mes de junio. Ricardo, muchas gracias por acompañarnos y te doy el pase para la presentación. Muchas gracias, Rosalinda. ¿Sí se me logra escuchar bien? ¿Se logra ver la presentación? Sí, todo claro, Ricardo, Ya, gracias. perfecto. Bien, muchas gracias a todos los presentes. Muchas gracias, Rosalinda, por la invitación a esta exposición que, como bien dijo Rosalinda, tiene como objetivo general hacer una presentación de la experiencia de una publicación que se realizó el año pasado para el primer volumen de la revista institucional del Instituto Nacional de Salud del Niño, en donde puede participar como autor principal, pero como coautores también participó el resto de investigadores que en su momento elaboraban en la subunidad de investigación. También formó parte la doctora Indira Nivin, que forma parte del servicio de emergencia. Entonces, como les comenté, si bien vamos a hacer una presentación breve de los conceptos que se abordaron en este artículo es de libre acceso, ustedes pueden entrar en el momento que ustedes deseen para poder leerlo con detalles. Obviamente por tiempos no voy a poder hacer hincapié a cada uno de esos puntos. El objetivo principal de esta exposición, aparte de hacer esa presentación, es poder contarles todo el proceso de ideación de la pregunta de investigación, cuáles fueron los desafíos o barreras que nosotros encontramos en el momento de desarrollarla y al final cómo construimos el trabajo para que pueda ser publicado. Esto con el objetivo de que los oyentes puedan tomarlo como referencia, como punto de partida para que ustedes puedan desarrollar sus trabajos de investigación dentro del instituto o en el lugar en donde ustedes estén trabajando, que puedan consultarme cómo hicimos el levantamiento de algunas observaciones, algunos problemas que nosotros encontramos dentro del proceso de investigación y al final que todos podamos enriquecernos en este proceso que es tan interesante del proceso de investigación o de divulgación científica. Bien, entonces, para comenzar y para hacer un poco más dinámica la presentación de ahora, em, algo importante que debemos tomar en cuenta es en qué estado de conocimiento está el problema que yo quiero abordar. Y los estados de conocimiento se pueden dividir en varios puntos. Desde el primer punto, en donde se desconoce completamente cómo es la distribución de la enfermedad en una población, cómo este problema representa un evento desfavorable para un grupo de población. Estamos hablando, por ejemplo, cuando se desconoce de las tasas de mortalidad en un establecimiento en específico, en donde se desconoce la tasa de sobrevida, en donde se desconoce cuáles son los porcentajes de complicaciones que se tiene después de una operación o después de algún procedimiento que recibe algún paciente en un escenario de desconocimiento completo porque no se tiene data sistematizada que se pueda acceder de manera rápida y sobre todo cuando la calidad de información tiene bastantes vacíos. Por ejemplo, la información no es llenada de manera regular o no hay un orden específico para poder llenar esa información y por eso que se tiene desconocimiento de este estado de información. Un segundo plano en donde ya se conoce los porcentajes o qué tan problemático es el evento desfavorable que yo quiero entender. Y ya estoy en un segundo plano en donde quiero entender qué factores predisponen o favorecen el desarrollo de esta enfermedad. Entender que nosotros en investigación
trabajamos bajo la premisa de que tanto la buena salud como la enfermedad no se distribuye de manera al azar en la población, sino que la población tiene características en específico que los predispone a tener esta condición que nosotros queremos atender. Ya estamos hablando desde un segundo plano, porque ya no estamos hablando de estudios descriptivos simples como era el primer escenario. En un segundo escenario ya podemos pasar a los estudios analíticos, como son los factores de riesgo, los factores asociados, los estudios correlacionales, en donde ya podemos hacer este tipo de análisis. Y si ya tenemos cubiertos cuáles son los factores asociados, ya tenemos información de qué variable está asociada a la disminución o el aumento de mi evento problemático, ya podemos pasar a un tercer nivel en donde ya me cuestiono, ya comenzamos a cuestionarnos cuáles son las mejores intervenciones posibles para poder intervenir o poder tratar un evento de salud pública. Esto les digo porque todo estado de conocimiento tiene su importancia, tiene su relevancia. En teoría, los últimos escenarios, el último escenario donde ya apruebo las mejores intervenciones que corresponden a los ensayos clínicos aleatorizados, es el mejor nivel posible para yo poder contribuir a la ciencia. Sin embargo, no todos estamos en el mismo nivel por justamente ese estado de conocimiento en donde falta información. Entonces, el primer paso que se tiene que hacer cada vez que se plantea una pregunta de investigación es poder conocer cuál es el estado de conocimiento que yo tengo de una problemática en una situación en específico. Entonces, ¿en qué situación nosotros nos encontrábamos el año pasado en el momento que nosotros desarrollamos el trabajo de investigación? Bueno, nosotros sabemos de que el instituto es un centro de referencia pediátrico a nivel nacional, de que tiene áreas muy importantes y una de ellas es el área de emergencia. ¿Por qué? Porque ahí se van a atender pacientes que son, si un paciente pediátrico es una población vulnerable, bueno, los pacientes que se atienden en emergencia son mucho más vulnerables por el estado crítico en el cual se encuentran, en donde si no se interviene de una manera adecuada, se puede aumentar el nivel de riesgo de mortalidad, lo cual es el peor escenario posible el que nosotros le podemos ofrecer a nuestra población. También nos encontramos en un escenario en donde tenemos un estado de conocimiento sobre indicadores importantes que reflejan la calidad de servicio del instituto, como por ejemplo son los tiempos de atención. Como es que los pacientes, uy, perdón, mi internet sale que tengo problemas en internet. Se me escucha bien, Rosalinda? Discúlpame. Sí, Ricardo, se escucha bien. Ya, perdón, es que justo me salió un mensaje. Pero igual me avisan, por favor, si es que tengo algún problema. Lo que venía diciendo es que el estado de conocimiento en el cual nos encontrábamos en el año pasado es que si bien el servicio de emergencia tenía información recopilada, esta no estaba presentada de una manera sistemática. ¿Qué recursos teníamos? Bueno, ya había mencionado que teníamos grandes cantidades de información almacenadas, pero sin analizar y sin ser tratadas estadísticamente. También contamos en su momento con profesionales altamente especializados que son referentes en la atención pediátrica a nivel nacional y que nos podrían dar un interés realizando. Entonces, tomando todos esos escenarios en los cuales que nosotros nos encontramos, si regresamos a la pirámide de evidencia que les presenté en la primera diapositiva, definitivamente no nos podíamos arriesgar a ir a un segundo plano y menos a un tercer plano, en donde ya se tiene una noción de cómo es la problemática. Dependiendo de este estado de conocimiento, tenemos que partir desde lo básico, desde estudios descriptivos simples, en donde se analiza el comportamiento de una variable. En este caso, la variable que nosotros comenzamos a indagar es el tiempo de espera en emergencia, que es una variable que después nosotros la comenzamos a abordar en el capítulo de introducción. Y esto es otro punto que también me gustaría detenerme un poco, es que en el momento que se construye la introducción, a veces en el momento que nosotros estamos recibiendo nuestros cursos de investigación, no nos dan pautas específicas sobre cómo construirla, sobre todo cuando estamos haciendo algún artículo científico. Bueno, la idea también de esta presentación es hacer o darles algunos pequeños consejos
para que ustedes puedan incorporarlo en el momento que ustedes están desarrollando el capítulo de introducción. Y se divide en tres partes, que esto obviamente no son subcapítulos, sino son tres partes que puede estar dividido en diferentes párrafos, usualmente es una cara y media, pero que refleja esta información. Es la información, qué es lo que se conoce acerca de la pregunta de investigación, acerca del problema que quieres entender, también qué es lo que no se conoce acerca de la problemática que nos da ideas sobre los vacíos de conocimiento y qué cosa nosotros podríamos abordar para cerrar este vacío de conocimiento, y se cierra con los objetivos de la investigación, que justamente es lo último que venía diciendo, que es qué es lo que se puede hacer para cubrir lo que no se conoce. Entonces, si dividimos esas tres partes en el capítulo que nosotros redactamos el año pasado, seguro ustedes pueden indagar justo esos tres puntos que son importantes a la hora de construir una problemática. La primera de ellas es qué es lo que se conoce. Y bueno, si es que estamos trabajando con la emergencia, definitivamente tenemos que comenzar con una idea concisa y clave, como por ejemplo poner que la atención rápida oportuna es esencial en todo escenario de emergencia en salud, ya sea pacientes pediátricos o pacientes adultos. Siempre la atención rápida y oportuna es necesario para poder evitar algunos problemas más desfavorables, como por ejemplo, las siguientes oraciones yo debo de sustentar por qué creo, por qué doy esta sentencia. Y bueno, para eso debo recurrir a trabajos que me evidencien de manera objetiva esta problemática. Por ejemplo, encontramos un estudio bien interesante que nos decía que por cada hora que el paciente espera dentro de emergencia, el riesgo de muerte aumenta en un 79%. Entonces, ese tiempo de espera prolongada expone a los pacientes a un mayor riesgo de mortalidad, sobre todo cuando esto se prolonga por más de una hora, y por cada hora de aumento de tiempo de espera, esta razón de riesgos aumenta en un 79%. También podemos encontrar algunos estudios que ya se trata de un compilado de varios estudios que nos dicen que el tiempo de espera prolongado aumenta las complicaciones intrahospitalarias y el número de pacientes que abandonan el hospital antes de ser atendidos. Entonces también es otro evento desfavorable que nosotros tenemos que evitar cada vez que estamos brindando un servicio específicamente en emergencias. Esa es la primera parte de poder describir cuál es la magnitud de la problemática. Una segunda parte, tenemos que hablar, bueno, ya se sabe de qué es lo que queremos evitar, pero tenemos que hablar sobre qué es lo que se hace usualmente para tratar de evitar esta problemática. Lo que se hace habitualmente para evitar esta problemática es que se han diseñado estrategias para poder evitar mayor tiempo de espera en pacientes críticamente enfermos, como es la asignación de prioridad de la atención. Entonces podemos identificar que a nivel internacional y también a nivel nacional hay diversos sistemas de clasificación. Uno de ellos es la escala canadiense de triaje de agudeza pediátrica, que es la que más se utiliza a nivel internacional, y también en el instituto la abordan. En este caso, el sistema de la escala de agudeza pediátrica de triaje eh, clasifica a los pacientes en 5 categorías de prioridad de atención: una categoría 1, 2, 3, 4 y 5, que las ubica de manera jerárquica. Es decir, las categorías 1, o los pacientes que son catalogados como prioridad tipo 1, son los pacientes que necesitan ser atendidos de manera rápida e inmediata. Usualmente son los pacientes que que requieren proceso de resucitación o que están en un estado muy crítico. Y los pacientes de categoría 5 son los pacientes que podrían esperar, o que su vida no está en peligro y que podrían esperar una consulta especializada. En este caso, el misma escala recomienda tiempos máximos de espera por cada tipo de categoría o por cada tipo de prioridad en atención. En este caso, la categoría número 1, la prioridad 1, si bien la atención se recomienda que debe ser inmediata, pero se pone como plazo máximo que no debe ser atendido en más de 5 minutos. La categoría 2 en más de 15 minutos, la 3 en máximo en más de 30 minutos, la 4 en más de 60, y la categoría número 5 en no más de 120 minutos. Sobre este estado de conocimiento, podemos decir de que si bien existen pocos estudios que han evaluado el porcentaje de pacientes atendidos en el tiempo
oportuno en el tiempo que fueron asignados por las recomendaciones. Estos pocos estudios se han realizado en España, Andorra, Arabia Saudita y un país de latinoamericano similar al de nosotros, que es Costa Rica. Entonces, para esto, nosotros tuvimos que correr una búsqueda sistemática para tratar de indagar cuáles son los estudios que son similares al de nosotros. Para esto nos apoyamos de diferentes recursos. En el instituto tienen el servicio de biblioteca con Rosalinda, que cuando ustedes estén desarrollando su trabajo de investigación y quieran indagar cuáles son los antecedentes que refieren a su pregunta de investigación, puede ser una buena oportunidad de apoyo. Entonces, esta es la primera parte, cómo nosotros construimos qué es lo que se conoce. La siguiente parte es qué es lo que no se conoce. Entonces, podemos ver que si bien se han hecho principalmente estos estudios principalmente en países de ingresos medios altos o países de ingresos altos, específicamente se han hecho pocos en una comunidad latinoamericana, solamente uno en Costa Rica y ninguno en un país sudamericano. En este caso, no se ha realizado este estudio en Perú. Y también podemos dar cuenta que en todo Latinoamérica se ha reportado en estudios en revistas indexadas, en revistas científicas, que los servicios de emergencia están saturados, hay sobredemanda de la atención o hay un uso inapropiado de estos servicios. Entonces, informaciones como por ejemplo los tiempos de atención podría ser importante para poder complementar este conocimiento que se tiene acerca de la problemática que sucede en la mayoría de países de Latinoamérica o Sudamérica. Eso es lo que no se conoce. Y bueno, ¿qué es lo que se puede hacer para cubrir lo que no se conoce? Ahí surge el objetivo de la investigación, que tiene que tener una coherencia con la pregunta de investigación. El objetivo general de ese estudio fue describir los tiempos de espera en emergencia según prioridad de atención en un hospital pediátrico de tercer nivel de Perú. En este caso nos estábamos refiriendo al Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. La siguiente parte o el siguiente capítulo es el capítulo de metodología, que como ustedes ya saben, por lo que han visto en algún curso de investigación, se divide en diferentes subcapítulos. Los más importantes están destinados al diseño de estudio, en la descripción de la población y muestra, cómo vas a manejar tus variables, los aspectos procedimentales en el análisis estadístico y las consideraciones éticas. Con respecto al estudio de diseño de investigación, corresponde al estado de conocimiento que, repito, regresamos a la primera diapositiva, en donde nos podemos ubicar en diferentes estados, ¿no? Una parte descriptiva simple, un estudio analítico y por otro lado un estudio experimental o cuasi experimental, dependiendo del estado de conocimiento. En este caso, como ya habíamos hablado previamente, cabía perfecto para un primer escenario en donde se tendría que buscar o utilizar un diseño observacional descriptivo simple. Y el tipo de recolección de data que nosotros utilizamos fue la retrospectiva, justamente para poder aprovechar un recurso que nosotros teníamos, que son varios años de información, recopilando la información de los tiempos de emergencia o los servicios que se realizan en emergencia, pero que no se habían manejado de manera estadística que pueda ser presentado al público. En este caso utilizamos el intervalo de tiempo de los pacientes que fueron atendidos entre el 2018 al 2022, porque es la información que nosotros tuvimos acceso. Antes de ello no tuvimos acceso porque no había un sistema, valga la redundancia, sistematizado para recopilar la información. Pero ese tiempo de evaluación fue suficiente para poder presentar algunos resultados interesantes que más adelante les voy a presentar. Con respecto a la población y muestra, como ya les mencioné, se trabajaba con los registros de atenciones en los pacientes pediátricos que ingresaron a emergencia en ese lapso de tiempo que ya les había mencionado previamente. Con respecto a los procedimientos, ahí encontramos nuestra primera dificultad o nuestra primera limitación, y es sobre la calidad de información que se registraba o que se registra en el Instituto Nacional, y que esto sucede en todos los establecimientos de salud. Incluso me podría atrever a que en otros establecimientos ocurre peor. En este caso, a pesar de que el instituto es un centro de referencia nacional, aún tiene algunas limitaciones. Nosotros recopilamos la información del Sysgalen Plus, que como ustedes bien saben es la forma como se reportan algunos indicadores duros que nosotros trabajamos
que se trabaja en el Instituto Nacional de Salud del Niño. Y la primera limitación que nosotros encontramos es de que las dos variables que a nosotros nos interesaba, que es la información de la prioridad de atención de emergencia y, por otro lado, el tiempo de espera en emergencia, se reportaban en diferentes bases de datos, en diferentes fuentes de información. Para eso, estadísticamente, se podría cubrir de manera sencilla uniendo las bases de datos por el número de historia clínica y el número de cuenta del paciente, y eso haría que se maneje la misma cantidad de información. Sin embargo, debido a que no se registró toda la información en su momento, había una discrepancia entre la base de datos que nos ofrecían la información, los ingresos de emergencia, que nos daba información sobre el tipo de prioridad que se le fue asignado a un paciente, y por otro lado, otra base de datos en que nos arrojaba los tiempos de espera. Si ustedes se pueden dar cuenta, por un lado teníamos información de casi 95.000 registros y por otro lado 54.000. Hay una diferencia considerable que a la hora de mezclar la información por, como ya les mencioné, por historia clínica y número de cuentas, se redujo casi hasta la mitad la base de datos, pasando de 95.000 a 52.000 registros hospitalarios, que sigue siendo una información importante, pero como ya darán cuenta, se perdió mucha información. Después de eso, comenzamos a trabajar de manera estadística, tratar la base de datos de manera estadística, evitando tener información duplicada, valores inconsistentes o pacientes que habían sido atendidos mayores de 18 años, que en ese caso fueron muy pocos, pero igual, dado que nuestra pregunta de investigación estaba dirigida a una población en específico, teníamos que evitar recurrir información de personas que no cumplían estos criterios de inclusión y exclusión. Al final nos quedamos con una base de datos de 45.000, pasando de 95.000 hasta 45.000. Esa es una de las primeras limitaciones que nosotros encontramos. Con respecto al análisis estadístico, como corresponde a cualquier estudio descriptivo simple, lo que se presentó fue las medidas de tendencia central cada vez que nosotros presentábamos una variable cuantitativa, como por ejemplo los tiempos de espera. Y otra variable que nosotros consideramos importante fue el porcentaje de cumplimiento de los pacientes que fueron atendidos en los minutos recomendados. Es decir, por ejemplo, si un paciente catalogado como prioridad 1, efectivamente fue evaluado en menos de 5 minutos. Ese nivel de porcentaje nosotros lo evaluamos y lo presentamos como frecuencias absolutas y relativas para la descripción de estos resultados. Con respecto a las consideraciones éticas, nosotros estábamos conscientes de que era un estudio de base secundaria, un estudio de información recopilada de manera histórica y de manera sistemática en el instituto, por lo que no se requirió aplicar algún consentimiento informado a los pacientes, pero igual definitivamente tenemos que considerar aspectos como, por ejemplo, la confidencialidad de los pacientes, evitar presentar información sensible que pueda distinguir a cada uno de los pacientes, lo cual también se tuvo bastante cuidado a la hora de manipular la base de datos utilizando, por ejemplo, códigos que hace que sea muy difícil la identificación de un paciente en específico. Bien, con respecto a la siguiente parte, que ya está la presentación de los resultados, no es necesario, creo que no es objetivo de este estudio hacerle un detalle de cada uno de los resultados. Lo que sí, para que ustedes consideren que a la hora que se redacta cualquier trabajo de investigación, sobre todo para una revista científica, se suele presentar los resultados en diferentes tablas. Pero siempre o la mayoría de veces la primera tabla es una tabla sociodemográfica donde se presentan algunas características generales de tu población. En este caso, por ejemplo, nosotros podemos dar cuenta que la mediana de edad era de 3 años de la población que nosotros estudiamos. Había una distribución casi homogénea entre hombres y mujeres, por ahí alguna diferencia entre un 10%, pero no es tan significativa. Por condiciones obvias y lógicas, la mayoría de los pacientes tenía como lugar de procedencia Lima, porque el instituto se ubica en esta ciudad. Bien. Eh,
La siguiente parte de la tabla, si pueden dar cuenta, es una continuación de de la primera tabla que presenté previamente, pero por motivos de la diapositiva no los podía unir. Entonces, por eso lo decidí separar. Pero también podemos tener información importante como, por ejemplo, el tiempo de espera en atención, independientemente del tipo de prioridad, que es aproximadamente de 20 minutos, 19,1 la mediana con respecto a los minutos. Y con respecto a las condiciones de alta, pues se espera de que la mayoría salga en un estado mejorado, pero hay algunas situaciones en donde, por ejemplo, específicamente 26 pacientes fallecieron en ese lapso de tiempo, que corresponde al 0,1%. La siguiente parte o la siguiente tabla, y ahí comenzamos a presentar, si en la anterior tabla presentamos la mediana de tiempo de espera para, para todas las prioridades, bueno, en este caso lo segmentamos por diferentes tipos de prioridad. En este caso, la mediana de atención para la prioridad 1 fue de 7,4 y la prioridad 5 fue de 17,3. Entonces, lo distinguimos de esta manera para poder conocer, independientemente de la totalidad de la población, cuánto fue la mediana o el tiempo de espera para cada una de las prioridades que era de nuestro interés poder segmentar. Otro resultado de relevancia que nosotros consideramos también es, como ya les había mencionado, es el porcentaje de cumplimiento de los tiempos recomendados en emergencia. En este caso lo segmentamos por diferentes grupos etarios que iba del 0 al 1 años, de 2 a 4, de 5 a 8, de 9 a 12 y por último, la última grupo de 13 a 18 años. Y lo dividimos por, ahí pueden ver la leyenda, por los diferentes tipos de prioridad 1, 2, 3 y 4 y 5, y podemos dar cuenta de los diferentes niveles de cumplimiento. Podemos dar cuenta, por ejemplo, que la prioridad número 2, por la prioridad número 4 y la prioridad número 5 tienen porcentajes de cumplimiento de los tiempos recomendados casi cercanos al 100%, lo cual es el escenario más ideal posible que se puede reportar. Sin embargo, hay otros niveles de prioridad, como por ejemplo la más grave, que es la prioridad número 1 y la prioridad número 3, en donde hay porcentajes de cumplimiento que son cercanos al 50% o, en este caso, en la prioridad número 1, que son cercanos al 25 o 28%. Entonces, es otra información que teníamos que reportar para que se identifique cuáles son las condiciones de servicio que se hacen en el instituto de, del niño. Luego, una vez de que presentamos el capítulo de resultados, pasamos a discutir estos resultados, el capítulo de discusión, que como también sabrán, así como el capítulo de metodología se divide en diferentes subcapítulos, el capítulo de discusión también. Hay algunas revistas que sí te piden de manera explícita poner los subtítulos, hay algunas revistas que no. Sin embargo, sí debe de considerar todos esos puntos. La primera parte del capítulo de discusión es hablar sobre los principales hallazgos. Y nosotros, como ya les había mostrado en el capítulo de resultados, teníamos datos muy importantes que mostrar. Primero, y uno de los más importantes, es de que el Instituto de Salud del Niño de San Borja sí cumple con la asignación de prioridades. Es decir, los pacientes que son asignados con las prioridades número 1 y la prioridades número 2, efectivamente son atendidos más rápido que los pacientes que son atendidos en categorías número 4, número 5. Eso es por un lado. Por otro lado, podemos dar cuenta que no solamente nos sirve conocer qué tipo de pacientes fueron atendidos más rápidos u otros, que si bien es una información valiosa, también nos sirve si es que efectivamente los tiempos de espera fueron los que se recomienda en la literatura y que evita eventos desfavorables como la mortalidad que vimos en la primera parte de las diapositivas. En este caso podemos dar cuenta que hay algunas prioridades que sí cumplen satisfactoriamente con buenos porcentajes de tiempos de atención, como por ejemplo la prioridad 2, 4 y 5, que superan el 85%. Pero también identificamos algunas categorías o algunas prioridades que sí llaman la atención porque, por ejemplo, la prioridad número 1, el nivel de cumplimiento fue del 28%,
mientras que la prioridad número 3 fue cercano al 60% que se pide que sean atendidos en menos de 30 minutos. Entonces, eso es un resultado que es interesante poder reportarlo, que son nuestros principales hallazgos. Una segunda parte del capítulo de discusión es que se pide comparar los resultados con los antecedentes que previamente los habíamos mencionado de manera muy superficial en el capítulo de introducción, pero bueno, acá en el capítulo de discusión ya es necesario dar más detalles. En este caso podemos dar cuenta que, como les había mencionado, se habían hecho estos estudios específicamente utilizando la escala canadiense de triaje para población pediátrica en España, Andorra, Arabia Saudita y en Costa Rica. En este caso podemos dividir estos países en dos tipos. Países de ingresos altos, en este caso corresponde España, Andorra y Arabia Saudita, y otro país de ingresos medios o medios como la mayoría de países latinoamericanos como el de Perú, que es Costa Rica. Ahí podemos dar cuenta que independientemente del tipo de país, para el nivel de prioridad número 1, nosotros estamos muy por debajo del porcentaje de cumplimiento. En los países de ingresos altos son cercanos al 100%, donde efectivamente se cumple la regla de atender en menos de 5 minutos. Y por otro lado, en el país de Costa Rica, el porcentaje de cumplimiento de la prioridad número 1 es cercano al 60%. Igual, en cualquier escenario, estamos muy por debajo de lo que se realiza en otros establecimientos. Pero el objetivo de un trabajo de investigación no solamente se debería quedar ahí en la mera descripción, en la mera comparación de los resultados, sino hay que tratar de explicar por qué se dan estas diferencias. Como les había mencionado, en nuestro instituto hay personal altamente especializado, personas que se van a capacitar afuera. Entonces, una de las razones podría estar cuestionando sobre la calidad de servicio, pero también podemos estar pensando sobre algunos otros problemas que corresponden a los países de ingresos en medios como el de nosotros, de Sudamérica, y es un problema que tenemos, que es segmentación de registros indicadores como tiempos de espera de manera automática. Entonces, ¿qué es lo que pasa en muchos escenarios como los médicos o el personal que trabaja en emergencia? Efectivamente quieren abordar de manera automática y de manera rápida a los pacientes que tienen las categorías número 1 de prioridad. Muchas veces sucede de que no llegan a registrar los tiempos de atención porque están preocupados por el paciente, lo cual efectivamente debería ocurrir, pero por otro lado se pierde la calidad de registro de información que en el mejor de los escenarios se pudo haber dado de manera automática, que sí ocurre en España, Andorra y Arabia Saudita, que ellos reportan que sí tienen un sistema digital de reporte de indicadores de los tiempos de emergencia. Entonces, estos registros se hacen de manera automática sin hacer una pausa de las intervenciones. El estudio de Costa Rica no lo menciona de manera explícita, pero de alguna manera podemos inducir que no, debido a de que el nivel de cumplimiento hasta el 60% también se está alejando del 100%. Entonces, por ahí es una de las explicaciones que nosotros encontramos de las diferencias. Otra diferencia es de que el instrumento canadiense de triaje de agudeza pediátrica no ha sido validado en una población pediátrica con respecto a su uso. Entonces, hay un periodo de adaptación y de capacitación que necesita el personal de servicio, que no se hace de manera homogénea, que conversando con los responsables del servicio de emergencia ya están utilizando algunas estrategias para poder sistematizar este proceso de capacitación, lo cual es una lección aprendida a partir de este estudio que nosotros estamos reportando. Estas diferencias hacen de que, por ejemplo, resultados desfavorables, como por ejemplo son la tasa de mortalidad, sean diferentes. Por ejemplo, la tasa de mortalidad en España y Andorra es de 1.1 muertes por cada 100.000 casos, 10.000 casos atendidos. Y en el de nosotros, el hospital del Instituto Nacional de Salud del Niño, es de casi 6 muertes por cada 10.000 casos atendidos. Entonces la diferencia es bastante.
Por otro lado, también tenemos otras limitaciones. En el capítulo de discusión también hay que hablar sobre cuáles son las limitaciones que nosotros identificamos a la hora de realizar este trabajo de investigación o cualquier trabajo de investigación. Y como les había mencionado, si no es la mayor limitación que nosotros encontramos, es de que casi el 42% de nuestra data se tuvo que eliminar debido a la falta de información. Y que esto más o menos coincide con etapas cercanas del 2018, en donde recién se estaba implementando el Sysgalen Plus. Entonces, sí tiene sentido de que no haya información inicialmente, pero también hubo información faltante en el resto de años, en el 2019, en el 2020, 2021 y 2022. Eh, Otra limitación que nosotros también encontramos, que ya previamente lo había mencionado, es las discrepancias que hay en el tipo de reporte de los tiempos de emergencia debido a esta falta de sistematización de la información. En este caso, nosotros culminamos ese capítulo recomendando que se implementen sistemas informáticos especialmente diseñados para entornos cambiantes y de poca disponibilidad de tiempo como lo son los servicios de emergencia, que sean flexibles, automatizados y que puedan reportar información más exacta. Finalmente, el capítulo de discusión acaba con conclusiones y reflexiones finales. En este caso, podemos decir de que este estudio es uno de los primeros que se realiza a nivel de Latinoamérica, específicamente el primero en población pediátrica en el Perú. Podemos decir que el sistema de salud, el sistema de trabajo en emergencia sí permite la categorización de los tiempos, de las categorías número uno, las categorías número dos, que se atienden más rápido que las categorías más, menos urgentes, pero que definitivamente aún estamos en un proceso de poder lograr indicadores iniciales o los indicadores que son ideales para la población, que es llegar al 100%. Bien, entonces, otra reflexión final, podemos decir de que si bien este estudio proporciona una visión general de los tiempos de espera, se necesita complementar esta información con los siguientes puntos, con los siguientes niveles de evidencia que había presentado en la primera diapositiva. Si bien ya comenzamos a hacer un estudio descriptivo simple, el siguiente paso es poder implementar estudios asociativos en donde ya se buscan factores asociados al mayor o menor tiempo de espera en emergencia, que nos podría dar mejores indicadores para que en una tercera instancia se puedan implementar bajo una intervención, puede ser un ensayo clínico autorizado, un estudio experimental, que permita mejorar los tiempos de emergencia, los tiempos de espera en emergencia que se realiza en el instituto. Finalmente, recomendamos continuar investigando y monitoreando los tiempos de espera en emergencia en el Perú y otros países en vías de desarrollo para mejorar los sistemas de atención de salud. Y bueno, eso sería todo, más o menos contar la experiencia de cómo desarrollamos este trabajo de investigación. Recordar también de que todo trabajo de investigación debe fomentar la mejora constante de nuestros servicios. Entonces, yo muchas veces cuestiono los trabajos de investigación que solamente tienen como objetivo mostrar lo bueno que se hace. Efectivamente, nosotros en el trabajo de investigación estamos mostrando un resultado que es favorable, es decir, que efectivamente se cumple con las categorizaciones de las prioridades de atención. Sin embargo, hemos también identificado algunas lecciones aprendidas y de eso se trata el conocimiento científico, hacer una retroalimentación constante para buscar el mejor escenario posible cada vez. Entonces, bueno, eso es todo. Lastimosamente no estuve viendo el chat. Em, bueno, estaban preguntando sobre la asistencia. Bueno, eso sería todo, Rosalinda. No sé si hay algo más que hacer. Ricardo, muchas gracias y también agradecerte por el comentario final acerca de la importancia de las investigaciones. Realmente también es una motivación para quienes nos acompañan el día de hoy, casi cerca de 100 participantes que están interesados en los temas de investigación, metodología y sobre todo divulgación científica. Recuerden, tanto la divulgación y la difusión
nos ayudan a que el conocimiento o la investigación que se ha desarrollado pueda llegar a más personas. Ricardo, más que unas preguntas, tengo algunos comentarios. La doctora Rosalía nos comenta, el registro correcto es fundamental para cualquier investigación. Y aquí Correcto. tengo, bueno, acá sí tengo una pregunta del doctor Juan Carlos. No sé si esta pregunta se vaya a responder con la investigación que se recogió, perdón, con los datos. Me indica cuáles son los diagnósticos de emergencia más frecuentes que establecieron el tipo de prioridad. Sí, efectivamente, creo que lo dio el doctor Juan Carlos. Como les había mencionado inicialmente, este estudio tiene como objetivo hacer un primer barrido sobre, general sobre el estado de conocimiento que se tiene. ¿Cuál fue el problema que nosotros encontramos para no poder incluir la información de los diagnósticos de emergencia? Que eso haría de que tengamos que ingresar una tercera base de datos más y que por ende nuestra base de datos se reduzca aún mucho más. Porque si bien los tiempos de emergencia y la prioridad de atención de alguna manera son más sencillos de completar, en muchos escenarios los diagnósticos o no estaban bien llenados o simplemente no lo tenían. Entonces, eso iba a hacer de que nuestra base de datos pierda muchísimo más información y de que no tenga ese carácter exploratorio que inicialmente nosotros estábamos tratando de indagar. Pero definitivamente es algo que hay que considerar. El diagnóstico de las emergencias como un factor que podría estar sesgando el tiempo de espera. Hay algunos definitivamente que podrían hacer de que el tiempo de emergencia sea mayor o menor. Y por qué no esto asociarlo con, por ejemplo, los casos de fallecimiento que nosotros tuvimos, que si bien no fueron muchos, fueron solamente 20, bueno, fueron 26 pacientes que lastimosamente fallecieron. Igual se podría hacer una exploración de si es que hay algún patrón que se podría identificar para hacer toda esa cadena causal del diagnóstico, el tiempo de espera y el desenlace que tuvo. Pero definitivamente es algo que se podría hacer ahora que ya, bueno, ya estamos en el 2024, ya hay registro de más pacientes. De repente esta base de datos ya podría permitir ese tipo de análisis. Inicialmente no lo pudimos hacer. Luego creo que también David menciona si se van a explorar asociaciones con dicha base de datos. eh, como venía diciendo, probablemente nuestra base de datos no permita ese tipo de asociaciones. Eh, lo que sí se podría hacer es que a partir de ahora, y es creo que del principal mensaje que quiero dar. Yo he formado parte del instituto por mucho tiempo y una de las grandes limitaciones que yo tenía para poder realizar trabajos de investigación es la calidad de información que nosotros teníamos, porque si bien nosotros tenemos personal altamente capacitado, los sistemas de gestión de la información tienen oportunidades de mejora. Entonces, mientras mejor se recopile la información de manera sistemática, se pueden hacer millones de trabajos de investigación pioneros a nivel mundial, pero es un trabajo de a pocos. Para ser concreto, no vamos a poder hacer las asociaciones con nuestra base de datos porque no se podrían realizar. En un segundo escenario, una continuación de este estudio sería más que valioso. Muchas gracias, Ricardo. Creo que ya no tenemos preguntas. Este, y damos por concluida la sesión de hoy. Nuevamente, gracias por compartirnos la experiencia sobre el desarrollo de la publicación. Les he compartido también en el chat el link para que puedan descargar el artículo y tienen el link de la revista institucional o la revista editada por el instituto para que puedan visitar más publicaciones que se han realizado en el instituto o también hay publicaciones externas que nos han compartido. Gracias, Ricardo. Gracias por la excelente exposición y por atender todas las consultas. Y nos vemos en otra oportunidad. Gracias. Chao. Gracias. Estimados participantes, recuerden que la sesión no tiene link de asistencia, ya que
Cuando ustedes ingresan, nosotros llevamos un seguimiento de quienes acceden a la plataforma Zoom y el tiempo de permanencia también. Así que solo les pedimos, por favor, que siempre mantengan el registro de sus nombres completos. Por ejemplo, aquí veo, nos acompaña la doctora Joana Alfonso, Yogi Ciro, Zenaida Ferrari, Darwin Molina, Herminia Lázaro, Luis Ellis. Recuerden siempre colocar sus nombres y apellidos correctamente, ¿no? Isabel Ponce, Jennifer Orillo, José Luis Carazas. Recuerden siempre si dos nombres, los dos apellidos, siempre registrarse correctamente porque nosotros de esta data es donde es la data que tomamos de referencia para el registro de asistencia, ¿ya? Sí, doctora Zenaida, voy a volver a compartir pero les quiero compartir la revista. A ver, no se vayan, quiero compartirles la revista para que ustedes puedan descargar. A ver, quiero ingresar a la plataforma y muy bien, les voy a compartir, a ver si tengo los permisos para compartir pantalla. Ahí está. Recuerden, estos martes de divulgación nacen con la premisa de compartir y difundir investigaciones que se realizan en el Instituto Nacional de Salud de Niños San Borja y que algunas se publican en la revista editada por el instituto y otras se publican de manera externa en otras revistas, en diversas revistas indexadas del medio, ¿no? Entonces, si ustedes quieren conocer sobre nuestra revista, pueden ingresar al link que ahora sí les voy a compartir. Estamos viendo, le voy a inicio y aquí está. Les voy a compartir este link de inicio para que conozcan un poquito más. Vean qué publicaciones tenemos, ¿no? Como les dije, algunas son del instituto y otras publicaciones sí son externas, ya que es una revista que busca que el conocimiento se difunda y ser una plataforma para investigaciones en pediatría, ¿no? Acá tenemos artículos originales, reportes de casos muy interesantes, hay casos muy interesantes. Tenemos cartas al editor y además nuestra revista científica tiene una edición especial en quechua collao. Seleccionamos algunos artículos y estos artículos se han compilado en una edición especial traducida al quechua collao. Además, les tenemos sorpresas para los números que vienen. Recuerden que nosotros como institución de salud pública tenemos un respeto muy importante por nuestra diversidad cultural y este respeto se promueve a través del respeto por las lenguas originarias, ¿no? Entonces aquí nuestra revista en su edición especial Quechua Collao la pueden descargar, la pueden compartir y pueden navegar dentro de esta plataforma para que descarguen los artículos que se han publicado, una revista de acceso abierto disponible para todos ustedes y para aquellos que quieran conocer más acerca de investigación clínica y quirúrgica pediátrica, ¿no? Que es el core de la revista. Recuerden visitar nuestra revista en quechua y sigan nuestras redes para que se enteren más de los cursos, ponencias, eventos que tenemos y de los nuevos números que vamos lanzando. Esta edición en quechua, repito, es una edición especial y tendremos más sorpresas para ustedes, ya que lo que buscamos, repito, como institución también es la preservación y el cuidado por nuestras lenguas originarias, ¿no? Entonces, siempre en la mano con ese enfoque intercultural. Gracias. Si tienen alguna consulta, pueden aprovechar estos minutos finales para hacer sus consultas por el chat. Si tienen inquietudes, quieren saber algo más sobre el desarrollo de este curso, que hemos denominado Martes de Divulgación Científica. Recuerden que para acceder al certificado deben registrar una asistencia a 18 sesiones como mínimo y se cierra el curso a fin de año y se procesan los certificados, esperamos, para el próximo año, los primeros meses, ¿ya? Luego vamos a sacar más cursos, hay algunas sorpresas, sigan nuestras redes para que se enteren y el 8, 9 y 10 de agosto tenemos nuestra exposición Innolab Salud 2024. Están invitados para que nos visiten aquí en las instalaciones del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, en el auditorio.
El evento se va a llevar a cabo de 10 a 5 de la tarde el jueves y viernes y el sábado hasta las 3 de la tarde. El doctor Juan Carlos nos pregunta el curso de cómo desarrollar guías o elaborar guías de práctica clínica. Realmente es un curso muy interesante y es un curso que sí tiene demanda. En el instituto lo hemos llevado solo, lo hemos desarrollado solo para personal del instituto en 2 ediciones y vamos a sacar una tercera, pero por ahora es interno. Así que estamos viendo cómo gestionar el curso, pero ya para público externo. Así que no se preocupen, mientras ustedes sigan las redes, se van a enterar de todos los eventos que desarrollamos. Repito, el curso de los martes de divulgación científica va en su quinta sesión. Vamos a tener una sesión extraordinaria sobre divulgación científica e interculturalidad, que va a ser una sesión dictada por Concitec. Les voy a avisar la fecha de esta sesión extraordinaria, pero ustedes ya saben que tienen el programa lo encuentran en el canal de WhatsApp de la biblioteca y también se los voy a compartir en breve. Así que voy a dejar de compartir esta pantalla para poder alcanzarles el programa. Ya, a ver, me dan por favor unos segundos para alcanzarles el programa. No sé si hay alguna duda, consulta, pueden escribirlas en el chat. ¿Qué les ha parecido la presentación de hoy? ¿Y qué cursos también desean? ¿Qué capacitaciones? A ver, mientras descargo el link de las sesiones de los martes de divulgación científica. Recuerden, cada martes tenemos un tema muy importante que queremos compartir con todos ustedes. Sí, muy buena exposición. Sí, realmente el artículo es un artículo con muchas descargas. Ahí está disponible para que ustedes lo puedan leer a texto completo. Y como indicaba Ricardo, si sus instituciones cuentan con una biblioteca científica, aprovechen los recursos que tienen y el soporte del bibliotecario para que tengan el acceso a toda la asesoría y estrategias de búsqueda, ¿no? Entonces, a ver, ya, aquí está el link. Les voy a compartir el programa para que puedan acceder y luego les comparto el link de inscripción. Ya. Este es el programa. Nos preguntan en el chat, el doctor Daniel, una consulta, la revista está indexada todavía, doctor Daniel, somos una revista joven, vamos por el cuarto número próximo a salir en estos días y estamos en camino a la indexación, ¿no? Usted sabe que es un proceso que toma tiempo, meses y algunos años, pero nosotros somos una revista con todas las pilas y la energía para apresurarnos en el proceso y estar indexadas lo más rápido posible en cielo, ¿no? Siempre cumpliendo con los estándares que nos piden esas plataformas. Les he compartido el programa y ahora les voy a compartir la, el link. Ay, perdón, les voy a compartir el link de registro. Recuerden que si ustedes no se han registrado en el curso, no van a poder acceder al certificado. El certificado va a hacer una revisión de los registros. Ahí está, en la plataforma del curso y también de las asistencias. Recuerden que las asistencias son solo el acceso que ustedes hacen a la plataforma Zoom, ¿no? Nosotros verificamos sus nombres, sus apellidos y los datos que se les solicita y de esa forma ya lo verificamos también con el link de inscripción. Recuerden, inscribirse es el paso 1 y el paso 2, asistir a 18 como mínimo de sesiones programadas.
¿Cómo podemos ver cuántas asistencias? Doctora, si usted ingresó en 5 sesiones, tiene las 5 asistencias. Si ingresó en 4, tiene las 4. Al momento de ingresar, ya se considera la asistencia, pero también es importante la permanencia, ¿no? Justo estuve revisando y vi que algunos médicos o personas profesionales tienen 2 minutos, 3 minutos de permanencia, ¿no? Recuerden que nos esforzamos mucho por desarrollar estos eventos y es importante que ustedes permanezcan un tiempo prudente, ¿no? Porque son capacitaciones cortas, tampoco son capacitaciones muy largas ni exposiciones tan complejas, así que les pedimos siempre considerar un tiempo prudente de permanencia en la sala. Listo, si no hay más preguntas, no hay más consultas, me despido. Ya saben, sigan el canal de la biblioteca por WhatsApp para que se enteren de todas las actividades que realizamos y cualquier consulta, duda o inquietud. Soy la licenciada Rosalina Grados Casimiro, bibliotecaria médica del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Próximamente estaremos desarrollando el curso internacional de bibliotecas médicas y promoción científica. Aquí en nuestro país hay instituciones que cuentan con bibliotecas especializadas. También estas bibliotecas tienen servicios de extensión, no solo para personal de esa institución, sino también para otros profesionales interesados. Y toda esa información, publicaciones, investigación, promoción científica, lo vamos a ver en el curso que se estará realizando para el mes de septiembre. Entonces, ahora sí, me despido. Fue un placer